Buen día uruguayos, buen día República Oriental del Uruguay. Acá tranquilos en la ciudad de Montevideo, con un mate. Estamos ya a punto de recibir al diputado Rodrigo Goñi, al doctor Rodrigo Goñi, que va a hablar con nosotros, bueno, respecto a la LUC, lo que importa, esta ley. Y lamentablemente tengo que darles malas noticias. Se dio lo que se temía, lo que analistas internacionales decían: invasión de Rusia a Ucrania. Y bueno, eso va a traer repercusiones a nivel mundial, a nivel global, y por lo pronto ya lamentables repercusiones en cuanto al precio del petróleo, ¿no? Que ya está en $103 el barril. Va a ser volátil eso, por lo general los mercados en estas situaciones se ponen muy volátiles y veremos qué sucede, pero lamentablemente se dio esa proyectada o esa analizada, digamos, invasión rusa después de la prácticamente anexión, si bien figuró como un reconocimiento de dos repúblicas independientes, las provincias de Donetsk y Lugansk. Bueno, era el paso previo para esta invasión a Ucrania. Vamos a ir siguiendo pues esa noticia. Venimos con este tema de la LUC. ¿Y por qué estamos en este ciclo especial? Bueno, en primer término, para explicarnos lo que importa la LUC, las razones que nos dicen que es importante lo que vamos a votar el 27 de marzo. Y a su vez, decirle a todos aquellos que nos escuchan que le transmitan a muchas personas que esta votación, este referéndum es obligatorio. Mucha gente no sabe eso. Mucha gente no sabe si es obligatorio, no saben de qué se trata. Muchísima gente que no tiene idea de estos 135 artículos. Por lo tanto, poca libertad podemos tener si tenemos mala información. Entonces hay que partir de la base, hay que partir de la buena información, y creo que esta es una de esas bases, ¿no? La información es: referéndum es obligatorio como cualquier elección nacional y tiene una importancia enorme, y ahí hay que empezar a explicar las razones de estos 135 artículos. ¿Cuáles son las razones, los fundamentos que indican que es muy conveniente seguir por el rumbo de este gobierno? Seguir con el estilo, pero sobre todo con la idea de país que se presenta en este gobierno de coalición. Por otra parte, un instrumento legal por el cual fue votado este gobierno de coalición. Está intentando la conexión el diputado Rodrigo Goñi. Vamos a conversar con él, con el doctor Rodrigo Goñi, respecto a este tema de la LUC. Y sabés que la LUC es una ley que dispone un montón de reformas, ¿no?, de nuestro Estado, y bueno, lo hace en virtud del clamor popular por esas reformas. Es en base a un instrumento legal que la gente votó a este gobierno. Todos ustedes recordarán, la gente reclamaba más seguridad, era un desastre la seguridad pública, un desastre la educación, la inclusión financiera obligatoria. Bueno, hoy tenemos una inclusión financiera libre. Imagínate volver hacia atrás y que te digan: no, mira, todo va a ser pura y exclusivamente a través de los bancos. Cualquier transacción, el cobro de tu salario, cualquier negocio que hagas, la venta del cochecito ese de los $3.000, $4.000, tenés que hacerlo todo a través de un banco. Bueno, me parece que cuando la gente empieza a entender eso, dicen: es importante lo que se va a votar el 27 de marzo. Bienvenido, Rodrigo. Gracias por estar con nosotros. Buen día, un gusto. Naturalmente, lo que tú arrancabas e iniciabas al comienzo, en este mundo global es muy difícil eh, soslayar lo que Sí, pasa en Ucrania. sí, Hay mucha gente también en nuestro país con vínculos, este país de inmigrantes, eh, 100% de sí, inmigrantes. totalmente. Eh, por lo tanto, uno naturalmente no puede dejar de estar cerca, sensible, Sí, frente a lo que va a ser este, muchos muertos para empezar, sí, ¿no? sí, Y ese dolor bueno, es cuando invaden tu país, y también es un tiempo, es una oportunidad, ¿m? De valorar lo que tenemos, Rubén. sí, Es decir, uno a veces no valora lo que tiene hasta que lo pierda, ¿no? Y en este caso, el Uruguay, que es una maravilla desde el punto de vista de nuestra naturaleza, ¿no? sí, Ese sí, sí, clima. Ahora, anoche estábamos en una reunión debatiendo o discutiendo sobre toda esta enorme cantidad, al final de la noche, más temprano estuve siempre con la luz, ujú, pero con todas estas series de videos, ¿no? De películas en Netflix y en otras plataformas,
bueno, uno empieza a tomar más conciencia de otros climas, de otras situaciones, ¿no? De otras Claro, convivencias, de otras problemáticas. sí, sí, Y eso ayuda a muchísima gente que no estaba tan cerca de estas otras realidades, bueno, valorar lo que tenemos en Uruguay. Uruguay ujú, una bendición en todos los sentidos, que la hemos heredado, ¿m? De la sí, naturaleza y de nuestros padres, abuelos, sí, porque sí, cuando uno mira la historia de nuestro país, que es tan cortita, ¿no? Cuando uno empieza a peinar ujú, canas, se da cuenta que es la historia del país es muy cortita. Entonces, ujú, esta LUC, Rubén, lo que busca, ¿m? En una síntesis, es mejorar la convivencia, mejorar la calidad de vida. Acá no hay, y creo que todos los partidos lo tienen muy, muy, muy claro. ujú, Yo como legislador participé activamente en la comisión, además de parlamentaria de la LUC. Eh, Todas las normas lo que buscaban era responder a un reclamo ciudadano. Uno podrá después decir si la solución fue la más adecuada o no. ujú, Ahora, que todos los capítulos, todas las normas buscaban responder a un problema. ujú, Eso es indiscutible en la ujú, seguridad, en la educación, en el arrendamiento, en colonización, en ujú, todo buscaba responder a un reclamo de la ciudadanía, ¿no? Que en la medida en que la coalición gobernante se había comprometido a todas ellas, a todas ujú, estas soluciones con la ciudadanía en un programa electoral, bueno, uno puede entender desde el punto de vista democrático, en clave democrática, de que respondían a la mayoría ciudadana. ujú, Todo eso, Rubén, sí, todo, fue con ese objetivo, ¿no? Acá hay que descartar, yo creo que la ciudadanía lo tiene claro, de que haya algún interés oculto en ninguna de estas normas, ¿no? Bueno, cuando se busca proteger, cuidar a la policía, cuando se busca, porque la policía es la que nos cuida, porque ujú, cuando se busca revertir una situación de deterioro en la educación impresionante, insostenible, que va ujú, dejando a la mayoría de nuestros muchachos fuera del mercado laboral, y lo que es decir mercado laboral es decir, fuera de poder desarrollar tu vida y tu familia. ujú, Los temas laborales, que todos sabemos que la situación de las ocupaciones ilegítimas era insostenible. Y así podemos seguir sí, sí. enumerando, y lo vamos a hacer, Rubén, con mucho gusto de aquí al ¿Cómo no? 27 de marzo, porque es nuestra obligación. Ustedes como comunicadores y nosotros como políticos. Yo eh, me gusta explicar, y yo permanentemente hablo con los jóvenes. Anoche estuve Ujú, en la noche con más de 80 jóvenes por segunda vez consecutiva en la semana, explicando en forma sencilla, ujú, porque la función de un político moderno, yo trato de ser moderno en el sentido de estar adaptado y actualizado a las necesidades, de esta época, es, ¿verdad? es Claro, explicar, Rubén, es claro. explicar. Si Sí, nosotros entramos, y por supuesto lo haremos después, entramos en el detalle sin entrar en una mirada global de esta LUC, bueno, como bien se dice, el árbol nos hace perder el bosque. Sin perjuicio de eso, exacto, estoy a tu disposición de exacto. todas las preguntas que Por, quieras por hacer. eso empezamos con esa introducción, ¿no? Primero explicándole a la gente lo que significa el 27 de marzo, qué es lo que se va a votar, de qué se trata esta ley. Esta ley abarca un montón de temas, como bien decís tú, que fueron clamor popular, que está en el lícito juego democrático, en el devenir democrático. La población estaba cansada de los graves problemas de seguridad pública, del deterioro de la educación, de una inclusión financiera que era insólito, se nos iba a imponer obligatoria, por ejemplo, el tema, hasta el tema de la portabilidad numérica, y ni que hablar temas vinculados a alquileres y temas, por ejemplo, vinculados a la familia, como las adopciones, también la aceleración del régimen de adopciones, que humaniza ese régimen de adopciones y que todo lo que tuvimos en familia sabemos lo que significa estar al lado de papá y mamá, y de los abuelos y de los hermanos, y no quedar eternizado un niño en un instituto del Estado. Me parece que ese planteo que tú decís es fundamental. Primero entender el todo, ¿no? ¿De qué se trata? La población eligió este gobierno, ¿por qué? Porque este gobierno planteó esa promesa. ¿Y esa promesa dónde estaba radicada? En un instrumento legal. Yo les decía otro a mis oyentes, en democracia, en un Estado de Derecho, un gobierno consagra las promesas a través de leyes, se gobierna a través de las leyes.
porque nuestro sistema de gobierno es la institucionalidad, es la ley. Bueno, esto es eso, es una ley de urgente consideración que lo contempla la Constitución. Era necesario, creo yo, hacerla porque, como tú decís, tantos puntos había que tocar, tantos puntos que corregir del Estado, que fue muy inteligente ir por el lado de la ley de urgente consideración. Si te parece, Sí, y sí, valiente, Rubén. mm, Yo siempre me gusta, en los actos lo hago siempre. Lo más fácil, cuando el gobierno asume, es un gobierno nuevo. ¿M? Por lo tanto, va a tener ese periodo de espera, ¿no? De un gobierno nuevo. ¿M? ah, Eh, Le viene la pandemia que paralizó el mundo, que choqueó al mundo entero y lo sigue choqueando. sí, sí, Para el presidente Lacalle, lo más fácil, pero lo más fácil por lejos, ¿no? mm, mm, Le dice la ciudadanía, bueno, ante esta pandemia, esta crisis y emergencia mundial, nosotros vamos a postergar las soluciones que nos comprometimos, porque naturalmente toda nuestra energía, nuestro esfuerzo, nuestro pensamiento tiene que estar para gestionar la pandemia. Y ninguna de las soluciones, ni en seguridad, ni en educación, ni en inclusión financiera, ni en el tema laboral, que estaba visto que esto sí, es resistencia y reacción se iba a dar, el presidente decía, bueno, cuando pase la pandemia, podía haber dicho, empezamos a abordar estos temas. Y nadie, Rubén, nadie le hubiera podido reprochar ni reclamar al presidente otra mm, cosa. Y mm, él quedaba cubierto, un hombre joven, un hombre que promete, no asumir mucho riesgo, y bueno, y después tener, la excusa perfecta era la pandemia, como lo hizo como ha pasado en todo el mundo. mm, La valentía del presidente. Yo realmente lo que más admiro es esa valentía, que no es por supuesto una valentía irresponsable, sino claro, todo lo contrario. Entendiendo de que la gente no podía esperar, mm, porque acá, sí, ¿quién no puede esperar, Rubén? El que anda, el que tiene portero en el edificio todo el día y anda en auto todo el día, ese puede esperar. Ahora, todos aquellos que no podían salir a trabajar fuera del horario desde las 9 de la mañana u 8 de la mañana a las 6 de la tarde, porque indefectiblemente lo rapiñaban, no era... Cuando uno recorre los vecinos y los barrios más alejados del centro, ya no era que una vez por mes me rapiña. No, era casi que diario. Había que llevar la plata ya para darle mm, la plata al rapiñero para tratar de evitar de que te lastimaran. Entonces, el presidente lo que hace es manda esta ley de urgente consideración, lejos de la omnipotencia, lejos de la vanidad, lejos de la soberbia, por un sentido de la responsabilidad. Y en eso es, me parece que en algún momento, a veces demoran mm, los pueblos en reconocerlo, como se hizo, por ejemplo, con el presidente Valle, sí, cuando todos le pedían default, sí, no pagues nada. mm, ¿eh? Y mira, el presidente con una valentía realmente admirable dijo, no, el Uruguay cumple con sus obligaciones, no solamente por un tema de honor, de prestigio institucional, sino porque eso será para las próximas generaciones lo que le permitirá que el mundo entero cree y le preste dinero y haga inversiones. claro, Bueno, esas cosas, esas acciones de valentía, ¿no? Que el claro. presidente Valle en su momento, el presidente Lacalle Pou en este momento, ha concretado con un testimonio que realmente debería enorgullecernos a todos, me parece que es la base de la ley de urgente consideración. Sí, diste un punto de comparación interesantísimo entre Jorge Valle y Lacalle. Yo los comparo mucho por ese perfil de valentía que sobre todo es el compromiso con la palabra. Hay un ¿Mm? compromiso con la palabra dada que también le da credibilidad a un estadista y le da credibilidad al país. Lógicamente, lo que tú decís ha sido muy importante. Aquella actitud del doctor Jorge Valle y la actitud del doctor ahora Lacalle Pou en cuanto a seguir adelante con esa promesa electoral, que era clamor popular. La gente esperaba eso. Yo recuerdo inclusive intentos de recolección de firmas para ir a un plebiscito en cuanto a que no se impusiera la inclusión financiera obligatoria. No sé si te acordás, ¿Cómo no? Rodrigo. Y bueno, y por cuanto medio uno recorría, estaba el clamor popular de la seguridad, ¿no? Por lo que tú decís, porque es una realidad que todavía existe, todavía está esa realidad, porque es una sociedad que se destejió, se descompuso durante esos años que precedieron a este gobierno. Si te parece, podemos ir a alguno de los puntos. Este creo que ha sido el enfoque general conveniente, ¿no? Para que tengamos en cuenta la importancia que tiene la ley de urgente consideración. 135 artículos, no fueron bobos para elegirlos, me refiero a la oposición,
PIT-CNT-FA, le digo yo, porque esto es instancia del PIT-CNT, que organizado, bueno, plantea una recolección de firmas para ir a este referéndum e intentar la derogación de 135 artículos que abarcan capítulos muy importantes: seguridad, atribuciones policiales dentro de seguridad, tema cárceles, figuras penales que agravan penas para los delitos muy graves en cuanto a que no solo se aumentan, sino que son de cumplimiento efectivo. Antes se negociaba esa pena, había una reducción de la pena por buen comportamiento, ya en delitos muy graves no. Antecedentes de menores que cometen delitos muy graves, especialmente muy graves, como por ejemplo el homicidio intencional, la rapiña, el abuso sexual, registro de los abusadores sexuales a nivel nacional. ¿Cuánta cosa, no? En materia de seguridad, desde lo penal, desde la operativa policial, con una policía que hoy está protegida, mirá qué paradoja, está protegida en su accionar policial a través del deber institucional que le impone la ley. La ley le dice: el Estado tiene que estar más presente. El Estado de Derecho uruguayo tiene que estar presente en la seguridad pública. Bueno, ahora ustedes, si ven a alguien con apariencia delictiva, bueno, hasta tienen el deber de investigarlo. Tienen la atribución, ahí sí hay una atribución, pedir documentación. Puede iniciarse una investigación de campo y se pide documentación en tal o cual zona, es aleatorio. Es decir, hay muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, la policía que no sea agredida porque es un delito ahora. Antes yo recuerdo, Rodrigo, los coches que se iban de ciertos asentamientos y era la imagen del Estado que se va. Los coches policiales que llegaban eran apedreados, les tiraban de todo, se daban la vuelta y se iban. Triste imagen. Eso ya no está ocurriendo. Mira, No sé Rubén, cómo ves, digamos, en líneas una, generales, una ¿no? precisión antes de abordar el tema. Siempre que se habla de hechos de apariencia delictiva son sobre hechos, Rubén, Sí, y a la audiencia. Es decir, para el Estado uruguayo, constitucionalmente, eh, la apariencia de la persona en sí no tiene ningún tipo claro, de relevancia. claro, Sí, lo que indudablemente, ante hechos de apariencia delictiva, exacto. la policía está mandatada a actuar. Y lo que venía pasando, por iniciar por algo, que además era Vox Populi, Mm, era tal la desprotección de la policía que ante hechos de apariencia delictiva, es decir, sí. alguien llevándose algo de un auto Por o ejemplo, un corriendo desde un auto. auto, roban un local y un auto cerca que derrapa y se va todo empezado. Exactamente. Ven, muchas veces la policía, y te lo decían los mismos policías, eh, miraban para el costado. ¿Tá? Y lo digo porque a mí me lo dijeron varias veces. ¿Por qué? Y porque había toda una onda general y desde el gobierno de reprimir más al policía cuando actuaba que al delincuente. Sí, sí. Y todos sabemos que en los propios estrados judiciales era más humillado el policía reprimido en sus actitudes y conductas irrespetuosas el delincuente. ¿Mm? Se iba después siempre el policía que el delincuente, Eso es importante de la sede aclararlo. judicial. Sí, Entonces, Rodrigo. Sí. todo eso uno dice, pero ¿y el policía qué es? Porque tanto hablamos de la discriminación y la no discriminación. Acá hay un tema ideológico que discrimina al policía Mm, con una tremenda injusticia, porque el policía, que es un trabajador como cualquiera, es un trabajador especial, además, porque es el que nos cuida a nosotros. Yo siempre digo, señores, en el mundo de hoy, la delincuencia está organizada. ¿Mm? Y la vemos en sí. episodios tan escalofriantes Sí. como el del jugador de fútbol que con mayor o Hay, menor responsabilidad. claro, Había tráfico de armas claro. para entrar en las barras de fútbol. Es decir, hemos llegado a una organización, Sí, sí. tanto desde el narcotráfico, ¿no? Ujú, Que realmente con su poder económico está muy bien organizado y es sí. capaz de cualquier cosa, ¿no? Como hemos Mm, visto, sí, mutilaciones, ¿no? sí. A personas, descuartizamientos vivos, una barbaridad. Pero también fuera del narcotráfico, Mm, ese robo de armas,
ese tráfico de armas de la propia policía, que se la sacan a la policía, etcétera. Bueno, está todo muy organizado por gente que Sí, también no está en el fondo del pozo, ¿no? sí, 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 sí. Está muy bien ubicada y económicamente. Entonces, nosotros a la policía, como hacen en los principales países del mundo, los Mm, principales países serios lo que hacen es respetar a la policía. Un ciudadano no se le ocurre. A mí me tocó hace unas semanas ujú, estar en otro país por temas particulares, y a las 6 de la mañana me despertó un murmullo de mm, la calle. Y yo dije, "Pa, acá algo pasó, grave", claro, porque yo estaba en un apartamento interno, ujú, y resulta que era que habían matado a un policía y la ciudad entera se había levantado para claro, darle los respetos fúnebres a las 6 de la mañana, la ciudad entera. ¿Por qué? seguro, Porque el policía es el que te cuida. claro, Entonces, si vos te querés cuidar a ti, claro, lo que tenés que hacer primero es cuidar a quien te cuida. Eso, no, eso lamentablemente se había deteriorado y la ciudadanía lo sabe. seguro. Es decir, la ciudadanía sabe que por historias que no tienen nada que ver, le hemos perdido respeto a la policía y mirábamos por televisión, Mm, pasivamente, como tú decís, que los delincuentes corrían a la policía, determinaba cuándo la policía podía entrar a una manzana. Entonces yo pregunto, la gente que además uno la conoce, ¿no? La mm, gente que vive en esa manzana en la cual no pudo acercarse la policía. ¿En qué nivel de desprotección? ¿Qué podemos hablar de derechos ciudadanos? ¿Dónde están los derechos ciudadanos si yo dejo a la ciudadanía que vive merced a las bocas de pasta base del narcotráfico totalmente abandonadas? Porque no es exacto, desprotegida, Rubén, es abandonada. Eso claro, es lo que la LUC, con ese capítulo de seguridad, claro, quiso revertir. Y uno claro, podrá decir, bueno, tendrá más efecto, o no. Yo creo que ujú, los hechos están demostrando, y a mí me ujú, gusta poner un dato que para mí es bien contundente. En el periodo previo a la LUC, ujú, eh, se mataron o asesinaron 11 policías, Rubén. 11 policías en el año, ¿no? Antes. En el periodo igual después de la LUC, mm, se asesinaron 3, sí, que no debería pasar, pero claro, pasamos de 11 a 3. claro, Una reducción de policías asesinados, sí, 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 que son personas que dejan sus hijos, porque los policías generalmente son jóvenes con hijos chicos. Pues recordarán aquella sí, policía en el cerro. Entonces, sí, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué mensaje le queremos dar derogando esos artículos? ¿Desmoralizar a la policía de nuevo, como ya estaba? Que ahí claro, la claro, gran tarea de la claro, Rañaga, eh, con Luke, pero también con esa trayectoria y esa sensibilidad y esa mm, fuerza y esa realmente compenetración con la sí, fuerza policial, que sí, logró lo que logró, el sí, reconocimiento, porque volvió a darle moral. ¿Qué es la moral? La moral es sentirse que uno vale y que el exacto, trabajo de uno está siendo útil. Esa es la exacto, gran tarea, que yo creo que el gobierno ujú, se empecinó, en el mejor de los sentidos, en revertir esos deterioros. Y bueno, ujú, estamos en camino. Por eso nosotros, ujú. Rubén, nos estamos quedando sin tiempo, porque yo No, te pero había dicho. me quedé enganchado con ese concepto que diste del policía que mataron y la población se levantó, porque ¿Mm? estamos hablando de algo muy importante. La LUC lo que viene a hacer ¿Mm? entonces es a resignificar, es restablecer el significado institucional de cada cosa. Y en este caso, ¿cuál es el significado de la policía para un Estado democrático como el nuestro? Lo había perdido, se había deteriorado. ¿No? Y creo que eso es muy importante, porque muchas veces hablamos, se vino a corregir, la LUC corrige, amplía derechos y quedamos en las frases hechas. Y es eso que tú decís, ir a los ejemplos. ¿No? Los policías son trabajadores, tienen familia, la mayoría gente joven, haciendo un esfuerzo bárbaro también por ¿Es llevar así? adelante su función. Y esa función tiene que estar no solo respaldada, sino que tiene que estar avalada legalmente, porque le está diciendo el policía, mirá, el Estado uruguayo tiene que cumplir esta función, que es exclusiva del Estado además, la seguridad pública. ¿Y cómo la van a cumplir? De esta manera, te damos estos instrumentos. Si esto se sacara, Rodrigo, sería
un abandono, empleando tu palabra, sería abandonar a la policía, ya no Y a la desproteger. gente, Y y a a la la gente, gente, Rubén. gente por consecuencia, claro. Es que es un tema enorme, ¿eh? Enorme. Naturalmente, en las próximas encuentros que tú me has prometido, Sí, claro que sí. eh, podemos ir al detalle de Bien, cada uno de los artículos, bien. que uno podrá estar más o menos de acuerdo, pero tienen un claro objetivo y lo que hasta ahora han demostrado todos los instrumentos, todos, es que han sido buenos para la sociedad. ¿Eh? Exacto. Entonces, cuando uno dice, ¿por qué si fueron buenos para la sociedad, hay sectores políticos que los quieren derogar? Es sencillo, ahora yo no puedo andar con medias tintas. Es Mm, porque hay una concepción política, ideológica, que dice, primero el poder, mm, ¿Mm? El fin justifica los medios. Esa es la base, la clave marxista, que ujú. lamentablemente en el Sí. siglo XXI sigue vigente en muchos uruguayos, o Mm, en algunos uruguayos, claramente en sectores del movimiento sindical, claramente, es claro. porque bueno, cuando apoyan el régimen venezolano, es evidente que siguen muy apegados a esa postura. El fin justifica los Integrados medios. al grupo de Puebla, Rodrigo, es decir, Y es sí, de la y porque izquierda en el marxista fondo, organizada. lo decía Heber el otro día en un acto, eh, no hay convicciones democráticas cuando uno apoya un régimen venezolano. Es decir, uno lo que sí dice, el régimen democrático me sirve porque yo puedo ir ganando poder, pero no creo, ¿no? Uno no puede ser tan incoherente, tan inconsistente. Así que, Exacto. no sé, con esta introducción general, Rubén, yo tenía otra, tengo que irme al Parlamento ahora, Perfecto. pero quedamos para seguir artículo por artículo cuando quieras y aquí estaré. ¿Cómo no, Rodrigo? Si te parece, si vamos puntualmente, de pronto atribuciones policiales, podríamos ir contigo puntualmente y saltar a otro tema que podría ser la adopción, por ejemplo, ¿no? Que es un tema Bárbaro. importante. Quedo Gracias, a la Rodrigo. espera de tu llamada. Abrazo grandote a ¿Cómo toda no? la audiencia. Muchísimas gracias, Rodrigo. El doctor Rodrigo Goñi, diputado por el Partido Nacional, conversando con nosotros de manera introductoria, ¿no? Va a seguir, por supuesto, en este ciclo especial sobre la LUC, de manera introductoria respecto a esta ley. Vamos a una pausa y vamos a hablar con el diputado Álvaro Perrone por Cabildo Abierto. Quédate ahí.